resultado. Bueno, en relación a estos estudios epidemiológicos son muy importantes. Por colocar a una alumna sale todo. En fin, mejor no reniego. Chicos, estamos hablando de estudios muy especiales en los cuales ustedes pueden desarrollar cualquier inquietud, cualquier investigación que realicen dentro de su vida médica, porque el médico constantemente está investigando el por qué, cómo, para qué, cuándo fue, cómo fue, dónde fue de la enfermedad. Entonces, en relación a ello, queremos mencionarles que el día de hoy vamos a hablar sobre estos estudios epidemiológicos que son tan importantes cuando hablamos de los diseños epidemiológicos. Cuando hablamos de estos diseños epidemiológicos, estamos hablando en sí cómo poder realizar una investigación epidemiológica realmente donde involucremos a lo que es la persona, la familia, por ende la comunidad, sobre una serie de enfermedades, patologías que realmente están sucediendo en el ambiente o en torno de él. Entonces, tenemos así que han habido factores ambientales, sociales, biológicos, inclusive estilos de vida que contribuyen favorablemente o negativamente a la presencia de enfermedades. Y cuando hago yo un estudio epidemiológico, lo que quiero que deseo ser comprobado, ¿no? Ser lo que yo digo, pues ser comprobado, o lo que yo pienso que tal sustancia, tal medicamento puede modificar a favor de una persona, pues puedo hacer una experimentación. Tal es así como son los casos de estudios de ensayo que hemos tenido. Y recientemente, ¿qué vacuna hemos estado con un estudio de ensayo rapidísimo, que va a ser pregunta-examen? A ver si están ahí. ¿Qué vacuna nos han colocado con un estudio de ensayo rápido? El de COVID-19, COVID, doctora. ¿no? COVID Muy bien, 13. gracias, Julio Garzón. Efectivamente, el de COVID, ¿no? Que todo el mundo decía, pero ¿cómo vamos a hacer esta vacuna? Pero sin embargo, pues así fue como se presentó. Entonces, como ustedes pueden ver, hay ciertos estudios de cohorte, hay estudios de corte y estudios de cohorte. Estudios de cohorte, siempre hay unos expuestos y unos que no son expuestos y siguen algo, ¿no? Cohorte, ¿se acuerdan la corte del rey? La corte del rey, está pasando el rey, todo el mundo lo sigue atrás, es igual. Es un estudio de cohorte que es un estudio prospectivo largo, como fue el que hizo Thomas, Toll, Greff, Hill, en relación a, más que todo, cuando hablamos lo que es la vacuna con el polio y sobre todo también la vacuna con lo que es, perdón, con lo que es el estudio de cáncer. Así hay estudios experimentales, como lo hizo Butlin, Simpson y Finlay, en relación a la fiebre tifoidea, escorbuto, inclusive infecciones hospitalarias y fiebre amarilla. Con todo ello queremos mencionarle que los estudios epidemiológicos y estos en ellos han favorecido que realmente podamos combatir enfermedades que lamentablemente fueron un gran flagelo en el universo. Hace muchos años, que ustedes no creen, la habrán escuchado de sus abuelitos, de sus papás, quizás, ¿no? Que existía una enfermedad, y existe, ustedes con sus conocimientos, una enfermedad que se llamaba la polio, ¿no? Muy conocida, que en esa época, bueno, todo el mundo lo llamaba la polio, pero era la poliomielitis. Una enfermedad que ya la hemos estudiado, producida por Enterobacter, que se produce inclusive a través de mano, boca y heces, ¿no? Lamentablemente las heces por ahí salen y la persona se vuelve a contagiar. Entonces, en relación a ello, pues hubo un pánico muy grande en todas partes del mundo y más que todo en Estados Unidos. Uno decía, ¿podemos eliminar la viruela? ¿Y qué pasa? ¿Por qué nuestros niños están sufriendo de poliomielitis? Unos morían, otros quedaban con una discapacidad muy marcada que no podía pues caminar. Entonces, estas secuelas que aparecieron en esa época dieron prácticamente una sensación de que estaba fallando la medicina, ¿por qué no podía curar a esos niños? Era terrible ver a los niños que usaban unos fierritos para poder deambular, porque realmente la parte neuronal era atacada y realmente no podían pues moverse por sí mismos.
Entonces, frente a ello, se hicieron miles de hipótesis y entre ellos decían de que se tenía que ver, pues, la polio a lo mejor por una correcta higiene, porque se estaban viendo que las personas que no tenían una buena higiene a lo mejor eran las que se contagiaban. Y decían de que en esa época comenzaban a decir un investigador en el Instituto Pasteur, decía de que hay que hacer la enfermedad o es la enfermedad de la pastilla de jabón, que como los niños a veces comían sin lavarse las manos, ¿no? Ellos decían que mejor era que froten la comida, su alimento en la pared, como una pastilla de jabón y podían comerlas y no se iban a contagiar tanto. Entonces, para ello realmente hubo muchos estudios, entre ellos el de Thomas Francis, que comenzó a decir qué podemos hacer, ¿no? Para mejorar esta enfermedad que sucedía en esa época. Para ello, hicieron su estudio, un estudio en los cuales quisieron pues ejecutar. Entonces, siempre de una persona que puede ser pues vacunada y poder decir cómo está yendo, ¿no? Una persona que realmente en esa época, inclusive hasta lo vieron mal, de que un niño fuera vacunado, ¿no? Randy, si no me equivoco, era el nombre de ese niño. Y Thomas Francis comenzó a ver de que esa vacuna a lo mejor era muy buena. Entonces, para ver el efecto de la vacuna, comenzó a hacer dos tipos de estudio. Uno que era de vacunas, vacunados, los que él había vacunado, y otros los controles, para ver cómo hacía la enfermedad, ¿no? El objetivo de todo ello era pues probar, como ahora sucedió, pues llegó la vacuna del COVID al grupo, un grupo ciego, el otro le colocaban, era un tipo de estudio experimental, un tipo de estudio de ensayo, ¿no? En lo que inclusive no sabían cómo iban a desenvolver, a crear sus anticuerpos y a dar una respuesta frente en esa época de la polio y ahora actualmente lo que fue el COVID. Entonces, para ver si realmente era suficiente antigenicidad, para ver si realmente resultaba anticuerpos, comenzaban a hacer minuciosamente algunos estudios y comenzaban a hacer, pues ahí en Michigan, comenzaron a conservar, a ver lo que eran las vacunas. Para esto, este diseño que dijeron vamos a aplicar, ¿no? A todos los niños en 33 estados en Estados Unidos para poder salvaguardar a estos más de 1 millón de personas, de niños, pues resultó casi un éxito. Pero cuando lo iban a lanzar, ¿qué dijeron los antivacunas? Como van a vacunar a 1 millón de niños, sería bueno hacer féretros a más de 1 millón de niños porque van a morir. Y no fue así, ¿no? Felizmente que estos escolares que participaron en este estudio clínico epidemiológico, con un informe clínico epidemiológico y a través que te participaron por un estudio de ensayo, ¿no? Realmente salió muy bien, ¿no? Entonces, aquellos emisoras de los radios que decían, miren que vamos a comprar féretros porque estos niños van a morir, pues no fue así, ¿no? Entonces, gracias a esta información, este prestigioso Thomas Francis en su época, en su faceta de epidemiólogo, dirigió este estudio de ensayo independientemente para tener un buen resultado, ¿no? De la vacunación. Posteriormente, Francis y Isaac explicaron los resultados del ensayo de campo y realmente fue un éxito, ¿no? Entonces, con ello se dijo que la vacuna era muy segura, muy efectiva, muy potente, pero miren, aparte que creaban la vacuna, pues tuvieron que aplicar, hacer estudios epidemiológicos, ver vacunados y todo lo que les digo, les proporciono para que ustedes vean la importancia que son los estudios epidemiológicos, ¿no? Esa sensación de hacer historia con la condición de poder mejorar la salud de las personas. Entonces, con todo ello, en el 2020, pues también tuvimos un estudio de primer ensayo clínico, no me sé que sea pregunta de examen, en los cuales por todas partes en Alemania, a través de la empresa CureVac, comenzaron a aplicar pues estas vacunas, porque teníamos una epidemia que no la conocíamos, una pandemia que pasó fronteras, que era el SARS-CoV, ¿no? Entonces, para ello, pues se hicieron varios estudios de ensayo en los cuales fueron aplicados primero en personas de 18 a 60 años.
Inclusive acá llegó este estudio y tenían que buscar algunas personas que eran voluntarias y no sabían a quiénes vacunaron, ¿no? Porque era un estudio a doble ciego. ¿No? Pero después de que fueron vacunados, actualmente es una realidad contar no solamente con un tipo de vacuna, sino con varias vacunas. Y para ello ustedes han podido corroborar que luego que tuvimos en un confinamiento, todos, y que hubiera una gran incidencia de fallecidos y situación que cuando paso por el colegio médico me da mucha tristeza ver a mis colegas, ¿no? Que dieron su vida por atender a los pacientes con COVID y que lamentablemente no tuvieron una oportunidad de colocarse esta vacuna. ¿No? Es así que también en el 2024 también tenemos otra vacuna, que es la vacuna TAC 003, ¿no? Del laboratorio japonés, en las cuales tiende a proteger pues, contra el dengue 1, 2, 3 y 4. Y esta vacuna también está haciendo un estudio clínico aleatorizado. ¿No? Total de que se está aplicando a nuestros niños desde el 2024 y se está proporcionando estas vacunas en nuestros niños de Loreto, Piura, Tumbes y Ucayali, porque esa es una zona de gran, pues, de brotes, de endemia del dengue. Entonces, esta vacuna está aplicándose en esas partes. Pero en el 2025, por si acaso, se ha abierto un piloto también vacunar para dar más énfasis a algunos distritos priorizados que tenemos en Loreto, Piura, Tumbes y Ucayali, en los cuales pues busca, ¿no? Proteger a nuestra población de estas enfermedades, ¿no? Enfermedades que realmente han sido terribles y que sobre todo causa pues muerte, ¿no? Este, y realmente una situación de gran morbilidad y mortalidad en la zona. Esperemos que esta vacuna, que se aplique en dos dosis, una dosis hoy y después de 3 meses la otra dosis, pues sea factible. Hay varios estudios de ensayo que se está aplicando, pero el que se está vacunando ahora en el Perú es la vacuna tetravalente llamada TAC 003, ¿no? Que de Cádenga, ¿no? Y ustedes pueden ver de que esto ustedes no van a encontrar en los libros, les vuelvo a repetir, o sea, no puedo hablar de cuestiones que están en los libros publicados porque ustedes están actualizando un aviso que está saliendo a todos: protege a tus niños de 16 de 10 a 16 años, ya aplicaron la primera dosis, están aplicando la segunda dosis contra la vacuna. Pregunto, ¿ustedes conocían sobre esto? A ver si están ahí o se han ido y me han dejado sola. A ver, jóvenes, somos 37 y somos 50 en el salón. Díganme, ¿pueden un comentario o algo? La verdad no, doctora, no conocía esto. Lo del TAC no, No conocían. no, Entonces, doctora. les voy a explicar, este es un curso muy importante, es un curso que realmente yo hubiera querido que esté en el último año, porque estas situaciones espero que no se lo piden, espero que cuando ustedes vayan al hospital a hacer su semiología, pues digan, sí, realmente en la época de los 50 estuvo la época del polio, pues, pero fue erradicado por la vacuna de Salvin y luego Tomás, ¿no? Que hizo realmente su estudio y luego hablen de la vacuna del COVID y luego hablen realmente de la última vacuna que se está colocando pues como un estudio piloto, aunque ya es un estudio de ensayo clínico, ¿no? A través qué está pasando con nuestros niños que quedarán protegidos de 10 a 16 años, que es la vacuna, pues como ustedes ven, TAC 03, ¿no? Entonces, sí me gustaría que ustedes lo puedan entender. Inclusive sería un tan bonito trabajo de estudio que ustedes digan, ¿conoce usted si hay vacuna para polio? ¿Hay vacuna para el COVID? ¿Hay vacuna para el dengue? A ver qué conoce la gente sobre este tipo de vacuna que actualmente están colocando. Y a veces preguntamos, ¿hay vacunas para el COVID o para el dengue? COVID sí, polio sí. Y para el dengue, ¿no? Entonces estamos recién en estos estudios, estamos aplicando y espero pues que realmente sea muy bueno. Acuérdense que es un tipo de ensayo clínico que se ha hecho en relación a esta vacuna TAC 003, una vacuna tetravalente para que pueda combatir con los cuatro tipos de dengue, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. En relación a ello, todo se ha hecho a través de qué? De estos estudios epidemiológicos.
Acuérdense que hay unos estudios epidemiológicos, son dos tipos, unos son observacionales y otros experimentales. En observacionales, como su nombre los dice, no interviene para nada el investigador, ¿no? Solamente observo, describo, miro, analizo, comparo, coloco hipótesis y ahí vienen dos tipos grandes, que son los estudios descriptivos, en los cuales esbozan una hipótesis, pero los estudios analíticos en los cuales yo tengo que comprobar una hipótesis. Dentro de los estudios experimentales están aquellos en que el investigador modifica, determina cómo mejorar la enfermedad, cómo aplicar tal medicamento, cómo modificar a lo mejor algún tipo de sutura o algo que realmente está haciendo un experimento y a través de distintos tipos de estudio, que los cuales va a favorecer a mejorar pues la situación de una persona. Hay muchos estudios, ensayos que se hacen también con lo que es la quimioprofilaxis, ¿no? En relación a lo que es el cáncer. Han salido tantos que antes era la vincristina, cisplatinum y otros, pues que ahora pues han salido otros que hay que tenerlos muy al día cuando ustedes lleven a lo mejor el curso de oncología o cuando ustedes estén llevando, imagino que les habrán enseñado en el curso de farmacología. En relación a ello, siempre en los estudios descriptivos, siempre acuérdense, decimos quiénes son los afectados, dónde sucedió la epidemia, cuándo fue, cómo, ¿no? Entonces se plantea una hipótesis, se plantea, perdón, una observación, se plantea este problema, justificamos por qué queremos hacer nuestro estudio, analizamos. Bien, podemos estudiar a toda la población y cuando estudio a toda la población se llama estudios ¿qué? Ecológicos. Y cuando estudio pues solamente a ciertas personas son estudios longitudinales o estudios transversales. Dentro de estos estudios, pues, tenemos pruebas diagnósticas, estudios de concordancia, asociación cruzada, serie de casos transversales. Pero hay un estudio que son los estudios transversales. Este nuevo estudio transversal es que forma parte de los estudios descriptivos y también forma parte de los estudios analíticos, ¿no? Lo que se quiere es que estos estudios transversales también son llamados estudios transversales analíticos. Entonces, ¿por qué? Porque quiero corroborar una hipótesis que estoy planteando sobre a ver si el consumo, pues, de alcohol realmente está asociado a la gran incidencia de diabetes, ¿no? Entonces, son estos tipos de estudios estos estudios transversales también son conocidos como estudios transversales analíticos. Entonces, entre los estudios analíticos, ¿qué quieren? ¿Qué queremos con ellos? Confirmar el por qué sucede una enfermedad. Esta enfermedad estará asociada, ¿no? Hay una exposición, entonces, si solamente digo, voy a observar lo que sucede si están expuestos o no están expuestos, tal como lo hizo Jon Snow, ¿no? Decimos que son estudios que son analíticos, son observacionales y que son de exposición y efecto. Si son de exposición, ¿quiénes son los expuestos? Y quiénes no, pues son los estudios de cohorte. Y de acuerdo al efecto, tenemos estudios de casos y controles. Ambos se dice que son unos estudios híbridos, pero en los cuales yo quiero controlar la investigación, ver qué está sucediendo. Entonces ahí vienen los estudios experimentales. Y ahí viene lo que les he indicado, los estudios de ensayo clínico, ensayos comunitarios y ensayos de campo. Lo que ustedes han visto, que hemos hablado de los estudios de, de lo que es la vacuna contra el dengue, ¿no? Así como de la polio y de COVID fueron estudios de ensayo. No, hasta ahí están bien, señores, señoritas, para hacer preguntas de examen. Yo no quiero que al final, pues, digan, para la próxima vez me saco 20. No, ya estamos observando. ¿Alguna pregunta? No, doctora, todo claro. Todo claro, doctora. Muy bien. En relación a ello, hay mucha literatura que da distintas clasificaciones. Nosotros vamos a clasificar en dos estudios primarios, que son los estudios descriptivos y los estudios analíticos. Los estudios descriptivos ya saben que pueden ser pues longitudinales, de población, que acuérdense que son los estudios ecológicos individuales, que pueden ser serie de casos, reporte de casos y estudios transversales.
Y los estudios analíticos solamente cuando yo observo, pueden ser estudios de casos y controles o estudios de corte. Los estudios de casos y controles son estudios siempre retrospectivos. Por ejemplo, quiero ver si realmente el consumo de alcohol se asocia con, con el cáncer al hígado. ¿No? Entonces yo tengo que decir, ¿está tomando ahorita alcohol? ¿Va a tener cáncer? No. Como son estudios de casos y controles, yo digo, ojo, señor, ¿desde cuándo usted comienza a consumir alcohol? No, yo era bebedor social, de los que tenía 14, 15, 16, no, 18, a los 23 ya tomaba solamente un fin de semana, luego tomaba más. Y pues yo, ¿desde cuándo empezó? No me acuerdo si a las 14, a los 15, no, creo que a los 13. Entonces siempre existe un sesgo. ¿Qué quiere decir ese sesgo? Que a veces no recuerda cuándo empezó y esa es una de las desventajas. ¿Qué pasa con el estudio de cohorte? Los estudios de cohorte son estudios prospectivos. Pues vamos a decir, a partir de hoy, vamos a estudiar a todos los alumnos de epidemiología, de los cuales van a tener una hipoacusia o sordera por el estudio el uso de audífonos. Entonces, de ustedes que son 180, ¿no? Comienzo a estudiar y voy a hacer ese estudio hasta los 5 años. En 5 años, quienes han perdido su salud auditiva. Entonces, ese estudio, pues comencé con 180, al siguiente año ya me aburrí, ustedes se me van, me quedo con 90 y al final del estudio me quedo con 30, ¿no? Y esos 30, pues de esos 30 tuvieron una agudeza visual, una agudeza auditiva muy alta, en los cuales están considerados con sordos, ¿no? A lo mejor 10 de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Como ven, es un estudio de cohorte, un estudio de seguimiento. Ahí yo voy a saber en qué momento hace la enfermedad. Muy distintos los estudios de casos y controles. Y los estudios de intervención, acuérdense que son los estudios de ensayo, ¿no? De campos, ensayos controlados, entre otros. Y acuérdense, como ya les dije, existe el estudio transversal, también analítico, que también es un híbrido que forma parte tanto descriptivos como los analíticos. Y aparte tenemos otros estudios de bases secundarias que hacemos la metaanálisis, ¿no? Por ejemplo, queremos saber cuál es el estudio que se ha dado, a lo mejor de una terapia de la vincristina en el cáncer en el tratamiento de cáncer pulmonar broncogénico, ¿no? Entonces digo que estudió pues en Alemania, en Francia, en Yugoslavia, en Chile, y hago un estudio para al final en qué concluyeron todos ellos el uso de la vincristina, supongamos. Otros son estudios de costo-efectividad o de costo-beneficio, que todo ello vamos a desarrollarlos el día de hoy. Entonces, dentro de los estudios, tenemos estudios observacionales, ahí no van a meter la mano, solamente describen, observan lo que hay. Entonces, ahí tenemos los estudios de incidencia, que son los longitudinales, y los estudios de prevalencia, que son estudios transversales. Tenemos de mortalidad, tenemos de registros de salud, de hechos vitales, en los cuales ustedes van a decir, quiero saber, a ver, en relación a los hechos vitales, cuántos niños han nacido, cuál ha sido su peso, y hacemos un estudio de registros. O un estudio de mortalidad, pues queremos saber de qué está falleciendo este grupo etario de cuánto, de 70, 80, para saber de qué fallece esas personas, pues hago mi estudio de mortalidad. Y también hago mis estudios para ver rendimiento, evaluación, mejoramiento de servicios, que hago un estudio de calidad para ver si realmente los indicadores no están desarrollándose bien, si realmente están vacunando bien, ¿no? Realmente la hora de espera de que va el paciente hasta que es atendido, cuánto se demora, 1 hora, 2 horas, y eso se hace un estudio también muy importante. Y aparte los niveles de salud, sobre métodos diagnósticos, entre otros. Entre los estudios analíticos siempre se compara los estudios que ya tenemos, los estudios retrospectivos, que son casos y controles, y los estudios prospectivos, que son los expuestos y no expuestos. Aparte, también hay estudios históricos prospectivos de corte en el pasado, y también hay estudios ecológicos de población que comparan una población con otra. Y los estudios transversales, acuérdense que hablamos de los estudios transversales, ¿no? Dentro de los estudios experimentales tenemos los estudios clínicos controlados, que son de intervención, de profilácticos, como ustedes han podido ver, ensayos de campo, de ensayos comunitarios, donde realmente vemos cómo se ha ido la epidemia, los brotes, los conglomerados,
estudios experimentales y los cuasi experimentales. Todos ellos vamos a verlos ahora. Entonces, para yo que quiero saber qué estudio, tengo que saber dar una respuesta a mis variables epidemiológicas. ¿Quién es la persona? ¿Dónde fue y cuándo fue? ¿No? Entonces, es muy importante dar respuestas a ello para yo poder evaluar cuál es mi probable hipótesis de los cuales está sucediendo o hay una asociación entre estas variables que me van a dar una enfermedad. Siempre el estudio analítico siempre va a tener la palabra asociación. Yo asocio. El consumo de cigarro estará asociado a cáncer de vejiga, ¿no? El consumo de carnes rojas estará asociado al aumento de ácido, de ácido úrico, por lo tanto, gran incidencia en gota. Siempre se asocia. Y siempre respondiendo cuándo, dónde, quiénes, cómo. Con los estudios descriptivos, que son estudios observacionales, que generalmente van a escribir el problema actual que está sucediendo en la comunidad, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos, todo el mundo no conocíamos la enfermedad, es una enfermedad emergente. Comenzamos a escribir, miren, están dando a los niños, a los jóvenes, hay dificultad respiratoria, y más buscamos esa población vulnerable, esa población que está en riesgo. ¿Quiénes eran generalmente los niños y los adultos mayores? ¿No? Entonces, identificamos el factor de riesgo, se contagia por vía aérea, nos saluden, nos saluden dando besos, den la mano, lávense las manos, porque por ahí la transmisión, ¿no? Entonces, sea muy importante, solamente describo y son estudios descriptivos. Los principales estudios ecológicos, estamos hablando, prácticamente vamos a escribir población en relación a una enfermedad de interés. Por ejemplo, en el Uruguay, la gente que fuma, a ver, vamos a ver un poco de cultura con ustedes. Y creo que ustedes conocen más que yo. En les estaba preguntando, cuando hablamos de estudios ecológicos, si hablamos sobre el consumo de alimentos como el consumo de tabaco. En Uruguay, ¿qué consumen? Y es libre. El cannabis recreativo, doctora. Muy bien, es lo que decía. ¿No? Ahí es libre, uno lo consume y podemos hacer si realmente tiene un problema, después podemos hacer un estudio en relación a cómo está toda esa población que consume, qué enfermedades van a tener, entre otros, ¿no? Es un estudio muy rápido, es relativamente, es muy barato de hacerlo y realmente es que no permite con los estudios psicológicos existir la asociación. A lo mejor la persona ya estuvo enferma y estamos echando la culpa pues al cannabis, ¿no? Entonces, pero se estudia toda una población. Ahí tenemos estudios exploratorios en los cuales es muy importante porque esto es de esposa para hacer estudios de, posteriormente por una hipótesis, estudios de tendencia temporal, de cuándo se aparecen enfermedades en cierta situación, ¿no? Los de Chivay, supongamos, y Camaná en dos estudios de poblaciones o estudios geográficos, ¿no? ¿Qué pasa en Andahuaylas? ¿Qué pasa en Cotahuasi? Comenzó a hacer estudios comparados o estudios geográficos por el mal de altura que tenemos tanto en el Cusco, o podríamos decir, tendrá los mismos síntomas que uno existe en Cerro de Pasco, sería importante, ¿no? Pero la desventaja es de que realmente no permite la asociación. Lamentablemente, los factores de riesgo no se ven a lo mejor muy marcados, existe una ambigüedad
y sobre todo es difícil separar si este efecto es producido por la enfermedad o no, ¿no? Los estudios ecológicos, acuérdense que son rápidos, muy económicos, generan tesis, y es importante, por ejemplo, cuando yo quiero valorar, pues estamos vacunando realmente en la jurisdicción de Barranco Chorrillo Surco, que son 70, en la jurisdicción de Virgen del Carmen, que tenemos una población de 73.000, se vacunó. Entonces hago realmente un estudio de intervención, hago un programa y veo que realmente se han vacunado todos o no, y es un estudio ecológico porque estoy haciendo un estudio de población. La serie de casos es un estudio muy importante, también es otro que genera hipótesis. Generalmente estudio es muy bueno para ver la presencia de nuevas enfermedades, ¿no? Para ver cómo es mantener esta vigilancia epidemiológica es fuerte, y también se puede servir para evaluar posteriormente asociaciones, ¿no? Este sí hay casos, también tiene estudios muy parecidos a casos y controles, pero solamente vemos estudios de casos. En relación a ello, es muy útil para generar hipótesis. Podemos ver enfermedades raras, ¿no? Y las desventajas es que no hay una relación causal y no se puede evaluar la prevalencia de incidencia o prevalencia de la enfermedad. Yo me gradué como médico con el estudio de pielonefritis antrogranulomatosa en un hospital del sur, 10 años de estudio, y fue serie de casos. Al final que estudié 10 años para encontrarme solamente con 4 casos y decir que la pielonefritis granulomatosa que se presentaban solamente se puede curar cuando yo les saco el riñón, ¿no? Piensan que es cáncer, tiene una forma como un arbolito, y cuando aparte patológica, y de ellos encontré 3 casos de todo ese estudio que al hacerles pues una extracción de riñón estaban vivos, ¿no? Entonces, fue en ese caso que me estudié 10 años, ¿ah? Para poder hacer ese estudio epidemiológico muy, muy importante. Entonces, tenemos otros estudios que son los estudios transversales. Los estudios transversales, que la mayoría de ustedes lo van a hacer, son estudios de prevalencia. Inclusive cuando se hagan su tesis para graduarse de médico, se van a acordar de mí, o inclusive ahora pueden hacer sus estudios transversales o de prevalencia, ¿no? En que realmente no se mide la secuencia temporal, quién la precedió antes, ¿no? Si tuvo la enfermedad o realmente estamos viendo que eso fue una causa de la enfermedad. Es una forma muy, muy importante para poder desarrollar la prevalencia de la enfermedad, y sobre todo es un estudio descriptivo muy importante para poder realizar pues hipótesis etiológicas del por qué se ha enfermedad. Los estudios transversales, primero está la exposición de enfermedad que se miden simultáneamente, son estudios que miden la prevalencia, son estudios muy, muy buenos, es limitado, y acuérdense que siempre tenemos una selección, una población seleccionada, ¿no? Sin considerar que fue primero sin enfermedad o es otra situación que llevó a la enfermedad. Las ventajas es que son baratos, fáciles de hacer, son rápidos, estima la prevalencia y permite pues, plantear una hipótesis etiológica. Las ventajas es que no se establece la relación causa-efecto, hay sesgos de selección, ¿no? Y sobre todo, no es útil para enfermedades raras. En cambio, serie de casos, ojo, es útil para enfermedades raras. Estos estudios transversales descriptivos no son útiles para enfermedades raras. Entonces, los estudios transversales va pues de una muestra, ¿no? En el estudio de que yo voy a coger para ver quiénes estudian la enfermedad y quiénes no. Entonces, son muy importantes establecer cuál es la muestra y quién estudió la enfermedad, y podemos estudiarlos en un tiempo. Los estudios longitudinales también, acuérdense que son estudios que estamos observando, describimos, y siempre tiene que existir una secuencia temporal a lo largo de un tiempo. No vamos a escribir esos estudios longitudinales de acá hasta dónde, ¿no? Entonces, son estudios que permiten medir la incidencia. Por ejemplo, yo quiero ver a partir de noviembre hasta marzo cuántos casos de dengue se han presentado en el distrito de Lima, ¿no? Son estudios longitudinales, voy a escribir la historia natural de la enfermedad, cómo aparecieron, y son muy importantes porque vamos a detectar el inicio de la enfermedad, ¿no? A partir de ahora, cuántos casos de dengue hemos tenido. Son estudios muy bonitos.
Entre los estudios analíticos tenemos, ya les dije, los estudios observacionales y de intervención. Observacionales, yo solamente observo. Son estudios de casos y controles, los estudios de corte, que son estudios retrospectivos, pueden ser retrospectivos, pero la mayoría, casi el 80% son estudios prospectivos. Y los estudios analíticos, ¿no? El transversal analítico. El otro era un transversal descriptivo. Este es un transversal analítico, donde yo tengo que buscar ¿qué? La razón de prevalencia, ¿no? Y este estudio se hace con más de 300, yo quiero hacer este estudio transversal, tengo que tener más de 300 casos. Y uno puede decir, voy a hacer un estudio transversal de 80 casos, de 90, porque no es significativo, no es viable, no es confiable. Entonces tengo que usar este estudio a más de 300 casos y son estudios muy fáciles de publicar y son estudios que dan mucha información. Aparte que busco la razón de prevalencia, también busco el OR. ¿Se acuerdan? El OR, que también este examen viene. Y los estudios de intervención donde yo sí, como investigador, manipulo. Digo, a ellos les doy un placebo, a los otros no. A este le aplico otro y son los estudios clínicos, los estudios de campo y los estudios comunitarios. Vamos a comenzar a decirles que cuando yo hago un universo de pacientes a quienes voy a estudiar, pues tengo que ver cuál es la población. Voy a coger a toda esa población, voy a hacer un muestreo o voy a hacer una población elegible, ¿no? Entonces es muy importante ver a quienes excluyo de la población y a quienes no, ¿no? Entonces es muy importante ver la población y la muestra para tener un instrumento que sea confiable y válido. Pues yo les digo, ¿ustedes van a hacer su trabajo de investigación? Sí. ¿Tiene un instrumento, una encuesta que ustedes llaman? Un instrumento es la encuesta que ustedes han aplicado en otros estudios. ¿Es fiable? ¿Es confiable? ¿Es válido? Si eso lo han hecho en Estados Unidos, ¿puedo aplicarlo acá? No. Tengo que hacer una muestra. Para lo que lo he aplicado acá, recién puedo aplicar a los demás. Publicados en otros estudios, publicados en artículos, yo sí puedo coger ese tipo de instrumento, ese cuestionario y recién puedo aplicarlo. ¿Que yo quiera hacer un cuestionario? Sí, también lo puedo hacer, pero me voy a demorar un poquito más y realmente tenemos que hacer con un cuestionario siempre con un juicio de expertos, ¿no? Acá tenemos el estudio transversal que haciendo o de prevalencia, ¿no? El estudio analítico transversal, en lo que vamos a ver los casos, los casos y los no casos, los casos quienes son expuestos, los no expuestos, y acá le hablaba de que tenemos que ver lo que es el intervalo de confianza, que tiene que tener un 95%, imagino que ustedes ya han estudiado, y sobre todo, siempre tenemos que ver la prevalencia de la enfermedad. Acuérdense, la prevalencia de la enfermedad. ¿Quién es la prevalencia de la enfermedad, señores? ¿Se acuerdan de la tabla tetracórica? ¿Se acuerdan de la tabla tetracórica? ¿Están ahí, por favor, o me han dejado sola? A ver si me estoy hablando sola. Prevalencia eran los Sí, casos nuevos doctora. y antiguos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la prevalencia de enfermedad, vamos a hablar en este caso los enfermos. Los enfermos, ¿quiénes son los enfermos? Los A y C, ¿ya? Y los que son los no enfermos, B y D. Acuérdense que unos son enfermos, no enfermos, y quienes son expuestos y no expuestos. Y así hay en mi prevalencia de la enfermedad. ¿Está bien? También tengo la prevalencia de enfermedad de los expuestos. Entonces, esto es muy importante, que esto lo van a usar cuando hagamos nuestro trabajo de investigación. En relación a la razón de prevalencia, ¿se acuerdan que le dije que tenemos que usar la razón de prevalencia? Acuérdense de su tabla tetracórica, ¿no? Que es muy importante que ustedes puedan siempre acuérdense de la tetracórica, que es muy importante, ¿no? En los cuales, ay, mis benditas rayas que son terribles, ¿no? Entonces, va a ser pregunta examen, señores. Ya. Acá, ¿qué voy a poner? X, M, ¿qué voy a poner acá? A, ¿qué B, más? C, D. Ya. ¿Cómo es la razón de prevalencia? ¿Ah? Señores, ¿cómo es la razón de prevalencia? Acá está, Enfermos pues. entre los expuestos.
¿Ya? Entre los enfermos no expuestos, Muy bien. entre todos los no expuestos. C sobre más y D. ¿Se acuerdan? Sí, ¿Ya? Entonces, si ustedes pueden ver, acá está. ¿Quiénes son los expuestos y no expuestos? Acá está A y B, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces es muy importante tenerlo y acá van a sacar ustedes su razón de prevalencia. La razón prevalencia, ¿cuál dijimos? Expuestos ¿sobre qué? Enfermos, sobre expuestos. todo. Ah, muy bien. ¿No? ¿Es fácil sacarlo? Sí. Otra forma, cuando hago mis estudios transversales analíticos, también utilizo mi OR. ¿Cómo es el OR? ¿Se acuerdan? Producto cruzados. Esto ya lo he tomado en el examen, señores. Producto cruzado. ¿Cómo es el producto cruzado? A por, A por D. ¿Se acuerdan? Ay, mis queridos alumnos, me van a dar infarto ahorita. ¿Se acuerdan? Productos cruzados que a la tabla tetracónica, sí. A por B y C por D. ¿Se acuerdan? Y tenía mi OR que era valor A igual a 1. Si sale menor a 1 no tiene relación. Si sale mayor a 1 pues sí tiene relación con la enfermedad. Igual que la razón de prevalencia. Si la razón de prevalencia me sale igual a la unidad, es indiferente. Si me sale menor, al contrario, me dice que es protección. Y si me sale mayor, me dice que tiene mayor riesgo. Mientras mayor sea el RP, la razón de prevalencia, hay mayor riesgo de tener la enfermedad. ¿Ya? Es muy importante pues esta estimación de estos estudios. ¿Entendieron, jóvenes? Eso les voy a tomar en el examen, les voy a poner un ejercicio y les voy a decir, hay la razón de prevalencia iría en relación a ello lo siguiente, está expuesto, significa protección, no significa o hay un riesgo, interprete. Igual con el OR. El OR si me sale igual, menor a uno no hay relación, igual a uno es indiferente y si me sale mayor a uno igualito, quiere decir que hay una asociación entre el riesgo y la enfermedad. ¿Entendieron, jóvenes? Ya saben cómo se halla la razón. Jóvenes, por favor, acuérdense, por favor. Eso es una pregunta examen, no sé qué. Calladitos. Y no me... ¿Cómo dijo que dijo? La pez en el chavo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Y eso se realiza cuándo? Cuando hacemos estudios transversales, que lo van a hacer ustedes ahora, hacen estudios, los estudios transversales analíticos. ¿Entendimos hasta ahí? Señores, Sí, ¿entendimos? doctora. Doctora, está Ya, claro. ya. Mira que le voy a tomar el examen, ya le estoy dando, además no puedo decir. Muy bien. Luego vienen los estudios de casos y controles. Los estudios de casos y controles fue, acuérdense, John Snow. John Snow, padre de epidemiología moderna, no descubrió lo que era el cólera, sino que hizo John Snow, dijo, ojo, los que toman agua de este pozo tienen cólera, que viene a ser los casos, los que no toman y son de la misma población, viene a ser los controles. Entonces ya sabemos quiénes son los casos, aquellos que tienen enfermedad, y los controles son pues aquellos que estuvieron ese factor causal, pero no están enfermos. Entonces, en relación a ello, los estudios casos y controles son los estudios analíticos muy importantes, no son estudios experimentales en los cuales siempre se compara un grupo con otro. Los estudios de casos y controles, acuérdense que siempre van a usar la tabla tetacórica para poner quiénes son los casos y quiénes son los controles. Acá está, los estudios casos y controles, quiénes son los casos y los controles. Estudios casos, quiénes son los expuestos y los no expuestos, y los controles que son expuestos, no expuestos a investigación en ese grupo que queremos estudiar. Entonces acá tenemos la famosa tabla tetacórica, expuestos, no expuestos, quiénes son mis casos y quiénes son mis controles. Acá lo tienen, estudios de casos y controles, ¿no?
Entonces hago mi selección, quiénes van a participar, quiénes van a ser sujetos, quiénes son los casos, aquellos que desarrollan la enfermedad y los controles, aquellos que estuvieron en riesgo pero no desarrollaron la enfermedad. Por lo tanto, esos estudios de casos y controles son estudios que yo les digo de acá hasta un lado, ¿no? Vamos a ver de tal fecha a tal fecha, vamos a estudiar quiénes estudiaron la enfermedad. Entonces, si yo quiero, si el consumo de alcohol está asociado a, a una diabetes, pues vamos a hallar lo siguiente. Vamos a hablar el lot radio. ¿Qué dijimos el lot radio? ¿Cómo era? Productos cruzados. ¿Cómo es? A por D A por D por más C más B. A ver, B por saquen D. cuánto sale. A ver, ¿cuánto sale, Tres jóvenes? quintos, doctora. ¿Cuánto? Tres Tres quintos. quintos. Como tres quintos. 0,6 en sí. Ah, ya. 0,6. ¿Qué dijimos? Si era menor a uno, ¿qué decíamos que era protector? Si era igual a uno, no es diferente. Y si era mayor a uno, decimos que si tú consumes alcohol, vas a tener, ¿qué dijimos? Diabetes, Riesgo. ¿no? ¿Qué salió? Protección. ¿Qué salió? Menor, ¿qué salió? ¿Cero punto? Menor a uno. Cero ¿Qué te punto dice? seis. Consume tu alcohol que no te va a dar diabetes. Pero sí que ves, no está asociado. Porque yo he cambiado esto porque siempre van a decir, ah, sí, salió asociación. Pero hay casos así, en que yo no pongo la cantidad de casos suficientes. Entonces, por más que sea verdad, como no he colocado los casos, los controles que yo debo de tener para realmente hacer un buen estudio, resulta que al contrario, yo voy a decir que el consumo de alcohol, bueno, es protector pues para las personas diabéticas y sabemos que no, que el consumo de alcohol es el arma mortal para el diabético. Cualquiera sea la cerveza, el vino peor, el vodka peor. Uno dice en el whisky, pero igualitos todos. Y el vino es peor todavía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este estudio? Este paso tiene que tener una buena cantidad para ver casos y controles, acuérdense, ¿ya? Este es el los radio, que ustedes ya lo conocen. Acuérdense que el los radio se llama también razón de productos cruzados. Ojo, razón de disparidad, oposición de probabilidades, cociente de probabilidades. No, no vaya a ser que yo les diga, ay, usted, la razón de oposiciones. Y es solamente, acuérdense, allá pues en los rayos que te va a dar el siguiente resultado, ¿no? Si está asociado, decimos que el los-rayo, que es producto cruzado, y que realmente con el o-rayo es una aproximación al riesgo relativo. Y acá dijimos, no hay asociación, si hay asociación, inclusive si sale menor a uno, que dijimos que era, que es la protectora. ¿Cómo el alcohol va a ser protector para la diabetes mellitus? Imposible. ¿Qué te quiero decir con eso? Para ustedes hacer un estudio de casos y controles, por ejemplo, sus estudios, yo que les digo, que sean relevantes, que sean significativos. ¿Qué evoco con ellos? De que ese estudio tiene que tener de 200, 250 más muestras. Mientras más muestras tengan, va a tener más fiable, más confiable su resultado. ¿Me han entendido, jóvenes? Sí, doctora. No. Por ejemplo, el cólera en los 90 se presentó pues un caso muy grave, ¿no? De aquellas personas que tenían esas enfermedades pues del Vibrio cholerae de tipo TOR, que es el más fuerte, y que realmente produjo una gran cantidad de enfermos, inclusive fallecidos. Yo me acuerdo cuando estaba en el Hospital General, en Arequipa, llegaban tantas personas con vómito y con diarrea que tuvimos que hacer hasta colocar baldes. En los cuatro brazos poníamos solución polielectrolítica y los pacientes con un vómito o una diarrea se balanceaba terriblemente. Ya no sabía si lo que estaba tomando la presión era vómito, diarrea, porque era una mancha grande. ¿Y qué te ayudó a no tener enfermedad? El correcto lavado de manos.
Pues eso les digo, mientras ustedes tengan sus uñas cortas y se laven las manos a cada rato, no van a contagiarse de nada. Muy bien. A ver, ¿cuánto sale el OR de acá? A ver, jóvenes. El estudio es que las aguas no tratadas están asociadas a presentar cólera. ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Qué sería? 220 por 100 y 180 por 320. ¿Cuánto sale? cero ¿Cuánto punto sale? treinta y ocho doctora. ¿Cuánto sale? 0,4. 0,38. 0,38. Ah, 0,38. 0,38, me todo mal. Siempre los casos, acuérdense, son menos que los controles. Acá si yo hubiese puesto, a ver, pon que yo tengo acá 120 casos, 120 casos. Y en agua, en los que no tuvieron agua tratada, pon 80. ¿Cuánto sale, por favor? Al otro quítale el 2, pone 120 casos y al de abajo pone 80. ¿Cuánto sale? O 0,46 doctora. sea, el agua no tratada me favorece la cola, bájalo más los casos. Acuérdense, los controles tienen que ser mucho más que los casos. Pone 80 casos y en agua no tratada pone 60. A ver, ¿cuánto sale? Porque tiene que salir menos, porque muchos controles hemos puesto. A ver, jóvenes, 0,4 doctora. ¿cuánto sale? 0,4. Todo, ¿sabes? Protectora. Bueno, acuérdense que en el ejercicio que les voy a poner no va a salir 0,4. A lo mejor les voy a poner así, ¿ah? Y si me sale OR es 0,4, ¿qué quiere decir? Que es protectora. Si me sale 1,2, ¿qué sería? No significativo. Que el No agua sería, no no sería, tratada sería que hay asociación porque es 1, algo. está asociada ¿a qué? A la presencia de cólera. ¿Ya? Muy bien, ya están entendiendo, eso les voy a poner. La ventaja es que son estudios de problemas que se presentan actualmente. Han habido muchos casos, estudios de casos y controles, cuando hablamos estudios de, de, hacemos estudios de lo que son te llamo ahorita porque estoy de COVID, han sido los casos y controles. Se conoce la respuesta rápida porque son estudios fáciles de hacerlo, son baratos, ¿no? Se evalúan múltiples riesgos, pero también tiene sus contraindicaciones. No se mide directamente la incidencia de enfermedad, ojo, y si no mido la incidencia de enfermedad, no permito ver riesgo relativo, porque el riesgo relativo que mide la incidencia de la enfermedad, acuérdense, por favor. ¿Han escuchado lo que les he dicho? Sí, doctora, no Sí, mide Mide los riesgos, la los incidencia, por lo casos que no nuevos. mide, no mide Y riesgo la relativo. incidencia que son los casos nuevos. Acuérdense, por favor. ¿Ya? Los estudios de corte son, como ya le dije, corte, comparten una característica, ¿no? Hay que seguirlos por el tiempo. Generalmente un estudio de corte son estudios prospectivos, son los mejores estudios prospectivos, ¿no? Constituye la mejor forma de un estudio analítico porque voy a detectar a la persona, la voy a seguir, voy a exponerla a lo mejor a un factor de riesgo y voy a ver cuándo desarrolla la enfermedad. Ahí sí pueden contar qué cosa, la incidencia de enfermedad y el riesgo relativo, ¿sí o no? ¿Me entendieron? Cuando yo sigo, por ejemplo, a todos ustedes, les hago un seguimiento, ¿no? ¿Quién de ustedes va a tener, que Dios no quiera, ay, hipertensión? ¿No? Voy a seguirlo por un tiempo y voy a decir, ah, mira, a él empezó en el año 2025, estaba sano, pero acá en el 2035 ya comienza hipertensión arterial. En ese momento hace la incidencia
en ese momento hace la enfermedad. Por lo tanto, yo estudio ahí en mi riesgo relativo. Ahora, los estudios de cohorte son estudios de larga data. Inclusive hay estudios que duran 50 años, 80 años, que el investigador principal se muere, pero los demás investigadores colaboradores continúan con el estudio. ¿Ya? Muy distinto al estudio de casos y controles. Los estudios de cohorte son estudios que siempre son muy importantes porque vamos a seguir a esa población para ver en qué momento aparece el fenómeno que nos interesa, es decir, el fenómeno de la enfermedad. Por ejemplo, queremos seguir a todos que tienen el morro solar, que vienen al lado de las antenas, antenas que están ahí, que son unas radiaciones ionizadas y van a desarrollar un cáncer, porque realmente ellos no pueden estar ahí. En Estados Unidos, hace muchos años, la gente pues inclusive hizo un juicio al Estado de Estados Unidos, ¿no? Porque toda la gente después de 25 años comenzaron a presentar cáncer, ¿no? Entonces, esta zona del morro solar que tiene radiaciones ionizantes, que van a producir cáncer, no pueden estar ahí. Entonces, vamos a ver en qué momento se asocia pues esas radiaciones con la presencia de un cáncer en esta familia. Entonces, esos son estudios de cohorte. Los estudios de cohorte son de larga data. Vamos a observar por mucho tiempo, pero son difíciles de realizar y son costosos. Por ejemplo, que yo a ustedes estudia toda la promoción, que son 180. Voy a estudiar en qué momento ustedes se ponen sordos. De acá a 3 años comienzo a evaluar, les hago su audiometría. Acá a 6 años, de acá a 10 años, uno se fue a Estados Unidos, el otro fue a Chimbote, el otro está de ministro, no me quiere atender y por lo tanto se pierde, ¿no? O sea, por lo tanto yo no puedo trabajar con 180. Para hacer un estudio de corte debo trabajar por lo menos con 500, con 800, 900 personas para que realmente, como son estudios prolongados de años, ¿no? No se me pierda ninguno de ellos. ¿No? Los estudios de corte, hay distintos casos y controles. Los estudios de corte siempre buscan al futuro. Los estudios de casos y controles van hacia el pasado. Por eso hay factor de riesgo. Yo le puedo decir, señor, ¿desde cuándo comenzó a fumar? Porque usted tiene un cáncer broncogénico. Ah, sí. Yo comencé a fumar a los 18, 20 años. No, a los 16. ¿Ven? Ese tiempo. No sabemos realmente cuándo comenzó a fumar el señor. Es muy importante seguir ello. Los estudios de corte son estudios muy importantes. Hay estudios de corte única antes y después sometida a la exposición, o hay estudios de dos cortes. Lo que ustedes deben saber, que generalmente nosotros determinamos más y hacemos el estudio de una sola corte, o sea que quiero seguir a una sola exposición, ¿no? Es lo que quiero yo estudiar. Hay observaciones de corta única antes y después, aunque son estudios muy efectivos, pues depende de la exposición a lo que yo quiero hacer, y estudios de dos puntos, ¿no? O después, y son pues unos estudios que dicen que son los verdaderos estudios experimentales, de experimentos epidemiológicos, o también comparados o muy relacionados, que son esos estudios ensayos clínicos controlados, ¿no? Porque comenzó a estudiar dos grupos, a compararlos y en qué momento están expuestos. Entonces, muy parecido a los estudios ensayos clínicos, ¿no? Controlados, en el que acá no interviene, pues no interviene como son observación, no manipulan, observo, pero son muy, acuérdense, muy parecidos a los estudios ensayos clínicos controlados. Acuérdense, por favor. Ya estudiando como 6 preguntas ya. Hay estudios de corte históricas, que son estudios, ¿no? Que también viene el pasado, ¿no? Recluto varias personas que han estado expuestas y comienzo a seguirlas, ¿no? Son estudios que recluto. ¿Qué pasó? A lo mejor los que tuvieron COVID, ¿no? Los recluto, los que estuvieron COVID, y comienzo a seguir a lo mejor que tenga una dificultad respiratoria o ha dejado algo dañado en el aparato respiratorio, ¿no? Entonces son estudios de cortes históricas. Hay estudios de corte de concurrente que también son muy parecidos,
pero se va reclutando informaciones para seguirlas en el futuro. Ahora, hay tipos de estudios de corte, prospectivos, retrospectivos o ambipectivos, pero generalmente lo que usamos son estudios de corte única, ¿no? Son estudios generalmente prospectivos en los cuales vamos a determinar en qué momento va a ser la enfermedad. Casi no usamos, hay otros que estudian, hacen el retrospectivo, el papá, o estudios pues ambipectivos, ¿no? Pues eso ya los hago para que ustedes puedan tener y conozcan y vean por qué me puedo pasar todo un semestre enseñándoles ello. Los estudios de corte, sus usos son muy importantes porque vamos a ver la prevención de una enfermedad, vamos a ver en qué momento hace la incidencia de enfermedad, vamos a estudiar la historia natural de la enfermedad porque vamos a coger una persona sana y vamos a ver que esté expuesta en qué momento va a ser la enfermedad. Por lo tanto, hago mi historia natural de la enfermedad. Es para resolver una hipótesis causal y como tiene sus ventajas, es es más que todo factible para detallar pues, enfermedades que están en riesgo. Es más factible cuando hay una prevalencia de la enfermedad para que yo pueda ver en qué momento ese riesgo va a ser la enfermedad. Hay menor probabilidad de sesgo porque yo no les voy a preguntar, señores, ¿de cuándo es la enfermedad? Porque no, ya lo estoy estudiando desde acá al futuro. En cambio, en casos y controles sí hay sesgos de recuerdo, no se acuerda cuándo. ¿No? Y los estudios de cohorte, acuérdense, se obtiene datos importantes de incidencia y mortalidad. ¿Por qué? Porque se mide indirectamente que se mide lo que son de riesgo relativo, por favor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en relación a ello, podemos mencionar que son muy diferentes los estudios de casos y controles, los estudios de corte y los estudios de, ¿qué dijimos? Los transversales analíticos, en los cuales los transversales analíticos estudiamos la razón de prevalencia y el OR, el radio. En los estudios de casos y controles estudiamos ¿qué? El radio, productos cruzados o tabla tetacórica cruzada y en los estudios de corte estudiamos que los estudios, encontramos que el riesgo relativo porque vemos en qué momento la persona hace la enfermedad. ¿Cuál es la ventaja de esos estudios de corte? Son caros, porque se imaginan estudiar 15 años, 20 años a cierto grupo de personas. No puede estudiar a 10, a 20, tengo que emplear pues unos 400, 700, hasta 1000 personas, porque una de ellas se me va a ir, voy a tener pérdida. Me dice, ya me casé, ya me fui, se murió, hay pérdida de seguimiento. Son estudios de alta complejidad y de consumo de tiempo y sirven relativamente para enfermedades frecuentes, de difícil ejecución y no son útiles para enfermedades raras. Acuérdense, ya les dije cuál era útil para enfermedades raras. Entonces, hay que considerar mucho en estos estudios de corte, en los cuales hay que hablar del tamaño de la población, hay que hablar sobre el estado de salud de la enfermedad y establecer efectivamente cuál es el riesgo, en qué momento va a tener el riesgo esa persona. Yo puedo comenzar a estudiar a chicos, a jóvenes, en los cuales pues comienzan a que nunca han consumido alcohol y en qué momento va a tener una alteración en su perfil lipídico y su perfil hepático. ¿No? Entonces, cada 6 meses los comienzo pues a tomar unas muestras, voy a ver en qué momento ya hay una alteración de sus marcadores ¿no? de transaminasas y entre otros. No voy a coger a 10 alumnos, mínimo de coger a unos 500, 600 alumnos. Entonces, las consideraciones a tener, pues es realmente tengo que estar midiendo constantemente, periódicamente. También puede ser que también sobrevenga una enfermedad y que yo diga que fue a consecuencia de ello. Y realmente son estudios muy buenos, pero hay que tener una buena selección de todo lo que vamos a participar en ellos. Acuérdense los estudios. Yo cojo una población, tomo mi muestra y son estudios que van de expuestos y no expuestos. Los expuestos, tanto como los no expuestos, son los enfermos y los no enfermos. Entonces, acá están los estudios de corte, ¿no? De estudios de corte, otra vez aparece la tabla tetacórica, en que son pues los estudios expuestos y no expuestos y
y los estudios que son enfermos y no enfermos. Acuérdense de acá, van a venir 5 a 6 preguntas de este examen, ¿no? Entonces, vamos a hallar el riesgo relativo de un grupo que estamos siguiendo de personas que comienzan a fumar tabaco, que consumen tabaco y en qué momento hacen un cáncer broncogénico. ¿Ya? Entonces, acá estamos cogiendo para que ustedes, como en los exámenes no llevan calculadora y tienen que aprender a recordar, sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar proporciones, vamos a hallar el riesgo relativo. ¿Han copiado la tabla tetacórica? 80, 120, 40 y 50. ¿Cuánto sería en total? ¿Cuánto es la población estudiada, señores? 200, ¿no? ¿Cuánto sería? 290. 80 más 120 sería 240 más 50, 90. La población total es 290. Entonces, vamos allá al riesgo relativo. El riesgo relativo es muy importante porque vamos a ver esta división que hay entre los expuestos y no expuestos y vamos a ver si realmente hay un riesgo para tener la enfermedad. Por lo tanto, el riesgo relativo es los expuestos sobre los no expuestos. Sería sobre A más B y C sobre A más C. Igual, si el relativo me sale a 1, no hay una relación. Si me sale mayor a 1, sí, me dice, ojo, mientras hay mayor probabilidad que aquellas que consumen tabaco van a tener pues su cáncer broncogénico. Si me sale menor a 1, se me dice que no hay pues disminución de la probabilidad que aparezca su cáncer broncogénico. En relación a ello, señores, ¿cómo hayan ustedes el riesgo relativo? ¿Pueden ir al riesgo relativo, por favor? ¿Qué dijimos? ¿Queda igual? ¿Quiénes son los expuestos? A Cero sobre A coma más ocho B. saldría. ¿Cuánto sale? 0,8. 0,8. Si me sale 0,8, ¿qué significa? Que va a disminuir. El factor lleva a la disminución de la enfermedad. Así es. El factor de conlleva una disminución de la probabilidad de la enfermedad. Tendrá otra cosa, pero no es ello. Muy bien. Y el riesgo atribuible es lo que va a reducir la enfermedad si yo logro quitar el riesgo, ¿no? O sea, ¿cómo yo disminuyo el cáncer si yo le quito el factor de riesgo? O sea, le quito el cigarro. Entonces, el riesgo atribuible sería la incidencia de expuestos menos la incidencia de los no expuestos. ¿Cuánto sale, por favor? Mientras César, su compañera Alexander Polo Sarmiento. Un poquito más y a la salida. A ver, ¿cuánto sale? Ese riesgo atribuible, ¿ah? La incidencia de expuestos menos los no expuestos. ¿Cuánto sale, señores? A ver, jóvenes. ¿Qué tal si les digo que me da una respuesta ahorita, le doy aumento un punto en su examen? Sería 2/3 menos 1/2. Pero hay Cristian, otros. tú eres Cristian qué? Para apuntarte, para ponerte el punto en tu examen, ¿ya? Sí, Cristian, Cristian Córdoba. ¿no Córdoba, se te doctor. Cristian ocurra? Córdoba. Te voy a poner un Listo. punto en el examen. Ok, doctor. Contestado. No vaya a ser que te saques 20, te voy a poner 21. No sé qué voy a hacer, pero tienes un punto en tu examen. Es así como se estimula a los alumnos que están siguiendo la clase, que están colaborando y están estudiando. Muy bien, Cristian. ¿Cuánto salió? Sería 2/3 menos 1/2. Multiplicamos por 6 a todo. No pongas 4. los tercios, pon los números enteros. Si pones los tres menos un medio, no pon. Entonces sería un 0,6 periódico puro menos 0,5. Y más o ¿Cuánto menos sería sale? 0,1, más o Ya. menos aproximado.
O sea, 0,1 es lo que Ujú. podíamos, este, es lo que podíamos lograr si eliminamos el factor de riesgo. Sí, Eso, nada más. Y el riesgo atribuible porcentual, que es prácticamente es un porcentaje, ¿no? Quien lo hace también le agrego otro punto más para el examen. A ver, sería de expuestos menos no expuestos sobre el total de expuestos. ¿Cuánto sería? A ver, jóvenes, que veo su entusiasmo. Miren, un punto para el examen. Se sacan 20, voy a poner 21. A ver, ¿cuánto sale? sería 0,1 entre 0,4. ¿Cuánto sale? Ahí, ahí. Final, final. A ver, los demás no participan. Jóvenes, luego no digan, doctora, ayuda. ¿Cuánto sale los demás? A ver, jóvenes. Sí, ¿Quién habló? 0,25. ¿Quién habló? Tu nombre, por favor. 0,25. ¿Quién dijo algo de mando? No, no, no vi bien. Sí, Ma- Lucan. Lucan. Entonces, mandó Lucan. Doctora, pero no se debería expresar como 25%, Es porque el riesgo, 25% porque es 25%. porcentaje. porque es porcentual, pues, ¿no? Ujú, Así ujú. es. Claro. ¿Es fácil o no? Ya. ¿Y qué pasa con los demás? A ver, ¿dónde está mi querida alumna como Moa? ¿Moa? Sí, doctora, buenos días. ¿Y qué pasó? ¿No estás participando? No, se estaba resolviendo, pero me ganaron. No. Ani, Doctora, Ani, ¿qué pasó? estaba resolviendo, doctora, pero no me sale negativo, por eso no respondí. Estoy viendo. ¿Qué pasó con Gabriela? Hay Gabriela Salazar y Gabriela Palomino. ¿Qué Doctora, pasó? soy muy lenta con las matemáticas, de verdad estaba intentándolo. Y miren, se han ganado sus puntos, ¿ah? Sigamos. Y también de todo hay que ver la validez y el estudio diagnóstico. La validez concierne si realmente a la conclusión que yo he llegado, las respuestas son válidas. Y el diagnóstico realmente vamos a ver si realmente podemos dar el propósito de ese diagnóstico en las probabilidades de si estuvieron bien de acuerdo a las escalas utilizadas. Entonces, para ello usamos algo que se llama sensibilidad y especificidad. Recién entra Daniela Jiménez. Cuando hablamos de sensibilidad, estamos hablando que un enfermo sea clasificado como enfermo. Y especificidad es cuando un paciente es clasificado como sano. Entonces, para hablar de la sensibilidad del estudio, de que realmente lo que yo estoy estudiando son relativamente aquellas que padecen enfermedad y que tienen un resultado positivo, se llama sensibilidad. La sensibilidad es el número de personas enfermas, total de todas las enfermas que son clasificadas con la enfermedad que yo deseo sobre el total de enfermos. Entonces, la sensibilidad se mide con el valor predictivo positivo sobre el valor predictivo positivo más los falsos negativos. Ustedes miran los verdaderos positivos sobre los falsos, los verdaderos positivos más los falsos negativos y así van a encontrar ustedes en sus libros para ver la validez de un método diagnóstico. Entonces, como yo, los verdaderos positivos más los falsos negativos para ver si realmente quiénes son los realmente enfermos, los positivos que hacen la sensibilidad del estudio,
yo hago test mitad la tetacórica, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. En cambio, la especificidad te va a confirmar de todo este test que hemos hecho, quiénes son los relativamente los que han salido negativos al test y son los que no tienen enfermedad, ¿no? Entonces, vendrían a ser los verdaderos negativos sobre los verdaderos negativos más los falsos positivos. Entonces, mira, doctora, me confundí, me habla sobre la especificidad, la sensibilidad, valor negativo, no entiendo. Entonces, yo para poder entender, también acá hablo diario, para enredarlos más, de valor predictivo positivo del test, que te van a decir de todos estos test que has hecho, estos son los verdaderamente los positivos y son los que padecen enfermedad, que han salido positivos al test. Entonces, para ir al valor predictivo positivo, hago el valor predictivo sobre el valor predictivo más los falsos positivos. Y el valor predictivo negativo te dice cuál es el porcentaje de todos los negativos de todo ese grupo y que no padecen enfermedad. Estamos hablando, ojo, de porcentaje. Entonces, el valor predictivo negativo es igual que los verdaderos negativos sobre los verdaderos negativos más los falsos negativos. Y el valor global del test te va a decir de todos los estudios quiénes son las pruebas realmente válidas de todos esos estudios efectuados. Entonces te dice que el valor global del test te va a salir sobre los falsos positivos más los verdaderos negativos sobre el total, ¿no? De los verdaderos positivos, los falsos positivos, los verdaderos negativos, los falsos negativos. Dice que todos estos exámenes que tú has hecho para delimitar y poder ver que realmente tu estudio es válido, son aquellos que me sale realmente el total valor de test, que son verdaderamente los estudios válidos, ¿no? Que es muy importante. Entonces, acá está la famosa tabla tetacórica que yo reemplazo. Acá B, C y D. El A viene a ser los verdaderos positivos. El B, acuérdense que las personas sanas son los falsos positivos. El C, como no tienen enfermedad, son los falsos negativos. Y estos están completamente sanos, que son los verdaderos negativos. Entonces, ya saben, positivos, A más B, y negativos, C y D. ¿Me han entendido hasta ahí, jóvenes? Ya, mando el único que me ha dicho. Los demás, Eh, acuérdense. Muy bien. Entonces, si yo quiero hablar la sensibilidad de un test que he aplicado para ver si la persona tiene cáncer o no, hay usted la sensibilidad en este estudio. ¿Cuánto es? 200, esto está mal, como 250 va a ser acá. 70 más 100, 170. 170, 160 más 140. Hay usted la sensibilidad de estos 300 casos que presentamos para hallarle sensibilidad, para ver quiénes tienen cáncer y no tienen cáncer de estas 100 personas que han sido estudiadas. De este valor del test, quiero saber, hay la sensibilidad para poder detectar que la sensibilidad mide a todos los que están enfermos, la especificidad a los sanos. Entonces, hay usted la sensibilidad total del test. ¿Qué dijimos que era la sensibilidad? A sobre A más C. Mide la Doctora, probabilidad de ser clasificado como enfermo, simple multiplicado por 100. ¿Cuánto sale? 5.38. ¿Porcentaje? 53.8%. 53.8%. ¿Quién dijo primero? Apenas es 5,38, que es Yo, doctora. Ani. Ani. Ani, Ujú. apellido, estoy poniendo acá. Fernández. Ani Fernández. Ya tiene un punto, Ani Fernández. Ya. Ya ahí es la especificidad. La especificidad total. Aquí de todos ellos son los porcentajes que relativamente son, son sanos. ¿Qué dijimos? Que era D
sobre D más B. ¿Cuánto sale? Y he puesto números chiquitos, ¿ah? Para que puedan sumar. En porcentaje, de todos mis 310, el 44% son los que tienen la especificidad, por lo tanto son sanos. ¿Quién dijo eso? No puede ir, Lucana, ya tiene otro aumentado, uno más. Otro que dijo. No, ya no te voy a dar a ti un punto, ¿no? A ver, para que pueda ganarse otro, a ver, otro punto, a ver, ya no sé. Hay el valor global del test, para que me indiquen de todas las pruebas que yo he efectuado, cuánto es el porcentaje de pruebas válidas. El valor global del test. Miren siempre su tabla tetracórica. Miren. Ay, ¿dónde está la tabla tetracórica? Me voy hasta allá. ¿Cuánto sale? 48.4, doctora. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Comparan o no? Porque no lo estoy haciendo yo, porque estoy... ¿Cuánto sale? ¿Quién dijo? ¿Su nombre? Yo, doctora Santillán. Estefania. Ya, ya está. Entonces me dice que de todas las pruebas que he realizado, solamente cuarenta y tantos por ciento son las que realmente son válidas, de las 310 realizadas. Eso no pueden hacer jóvenes. Bueno, ese es en relación de la tabla tetracórica, es en la sensibilidad, ni la posibilidad de que la persona se enferma, la especificidad, el porcentaje de la persona que realmente no padece trastorno sana, el valor predictivo, quienes de todas las pruebas han salido positivos, quienes de todas las pruebas han salido negativos, en el valor predictivo negativo, y, y el estudio global del test, ¿no? Ahora, vamos a hacer los estudios experimentales. Hasta ahí hemos estudiado los estudios de casos y controles y los estudios de cohorte, ¿no? Hemos visto la validez del diagnóstico para ver si mis pruebas que yo estoy realizando son válidas y hemos hablado sobre la sensibilidad, especificidad, los valores predictivos positivos, valor predictivo negativo y el, val- el, el valor global del test, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar sobre los estudios experimentales. Los estudios experimentales tienen una alta eficacia porque son muy importantes porque vamos a tratar como investigadores, y eso pueden ser ustedes que son grandes médicos, pueden planificar, programar y mejorar alguna indicación, ¿no? Una indicación para yo mejorar un trastorno que tenga esa persona. Entonces yo como investigador voy a exponer, lamentablemente voy a trabajar con la persona donde voy a interpretar la asociación. Realmente yo aplicando tal producto voy a asociarlo a que mejore la enfermedad. Entonces, es así que tenemos los estudios que pueden ser terapéuticos, en los cuales se realiza para prevenir un factor de riesgo de la enfermedad, ¿no? Los estudios terapéuticos sobre prevención secundaria, ¿no? Son muy importantes. Y los estudios de prevención primaria, en los cuales son estudios pues, que prácticamente se realiza a un grupo de personas sanas para poder prevenir una enfermedad, ¿no? Entonces, los estudios preventivos también son aquellos que funcionan en una comunidad en los cuales se reduce el riesgo y un estudio preventivo viene a ser las inmunizaciones también, señores. Entonces, vamos a estudiar, acuérdense, los estudios terapéuticos en los cuales yo doy un tratamiento, reduzco el riesgo de muerte, a lo mejor, miren, les voy a mostrar este tipo de quimioprofilaxis, este paciente con cáncer a la próstata, vamos a mejorar. O los estudios experimentales en los cuales pues, voy a vacunar, voy a hacer un experimento con una vacuna que también llamamos preventivos. Pero acá tenemos los estudios de ensayo, que son los estudios experimentales más frecuentes. Entonces, estos estudios de ensayo, la validez radica en que realmente comparo, ¿no? Comparo, hago dos poblaciones, doy un tratamiento y voy evaluándolos en todo su proceso.
Se dice que estos estudios de ensayo, también llamado también estudio clínico aleatorizado, que son aquellos que están utilizando a lo mejor para estudiarlo el dengue, entonces son algunos participantes en los cuales aleatoriamente yo a uno les pongo la vacuna o les doy el tratamiento y a otros no. Es un estudio muy importante, los estudios de ensayos clínicos, ¿no? Por ejemplo, son los que se han estudiado. Y los estudios de campo son aquellos, pues, en los cuales se adquiere la enfermedad y yo voy a ser un factor para poder prevenir. Entre ellos están lo que son las vacunas, ensayo de campo. Fue también lo que estudió y también vieron los demás que han estudiado, pues, la aplicación de vacunas. En el estadio clínico también yo veo tratamiento. Por ejemplo, yo hice el estudio de pediculosis capitis, del uso de ivermectina en pediculosis capitis. Usé este producto de ivermectina en aquellos niños que tenían piojo y decía es diferente al de la competencia que no pusieron, en que yo lavo la cabeza, niñito, el rastrillo, lavo, lo peino, lo lavo, le echo, lo lavo, peino el hermanito, a todo el mundo. En cambio, la ivermectina, doy una gotita por kilo de peso y el huevo, el aliento y todo muere en la cabecita. No sé por qué tuvieron que relacionarla con el COVID, que usaban ivermectina para el COVID, pero más que todo la ivermectina estaba usada para la pediculosis. Entonces, y también tengo ese estudio publicado del estudio de pediculosis, el estudio de ivermectina en pediculosis capitis, un estudio de ensayo clínico. Y los estudios de ensayo de campo, en los cuales también son estudios preventivos. Y los ensayos comunitarios, son los cuales yo trabajo con toda mi comunidad. Y son estudios que están aplicados muy bien, como el uso de flúor, ¿no? Para la prevención de caries en los niños. Pues los niños hacen sus aplicaciones de flúor y están viendo realmente si el niño hace o no hace, pues, la caries dental. Entonces, ya saben, los estudios de ensayo clínico son los estudios muy interesantes, muy buenos y son muy confiables. Aparte, hay estudios naturales, por ejemplo, como les dije, las exposiciones a radiaciones, no solamente radiaciones ionizantes, también aquellas personas que trabajan pues también con resonancias, con tomografías, con placas rayos X y los estudios de cuasi experimentales en los cuales no les es posible controlar a los sujetos del experimento, ¿no? Entonces yo voy y me dirijo a varias personas, primero con animalitos, siempre conservando las éticas de Helsinki y otros más las éticas internacionales de no hacer daño, sino poder practicar y dar un tratamiento a alguien que realmente esté enfermo, pero primero haciendo a través de animalitos. Entonces, el estudio, recapitulando todo, señores, señoritas. Los estudios epidemiológicos pueden clasificarse de esta forma: experimentales, que son los que hemos hablado, de clínico, de campo y comunitario, ¿no? Comunitario sin intervención. Y los estudios no experimentales, ¿se acuerdan que hemos hablado de estudios ecológicos? Que son de población, los estudios de prevalencia, que también son conocidos como los estudios transversales y analíticos, los estudios de casos y controles, que son los estudios que son retrospectivos y que, ¿no? Y que hay el OR o la razón de prevalencia, y los estudios de cohorte o seguimiento que hay el riesgo relativo. Y a ver cómo van mis estudios, hago la validez del test. Entonces, en los estudios epidemiológicos, también otra clasificación que pueden ser los estudios descriptivos y estudios analíticos. Los estudios descriptivos es otra clasificación que ustedes van a ver en otros libros, que hay los estudios de poblaciones, que son estudios ecológicos y de individuos, solamente grupo de personas, que son a propósito de un caso, serie de casos o transversales. Acuérdense que hay dos tipos de estudios transversales, los descriptivos y los estudios analíticos, acuérdense. Y los analíticos que tenemos los estudios, pues de casos y controles, que vuelvo a decir, son estudios retrospectivos y que hay el OR. Los estudios analíticos utilizan la razón de prevalencia. Y los estudios de intervención, los estudios de clínico de campo y comunitarios. Entonces, cuando hablamos de estos estudios, ¿no? ¿Cuál sería el mejor estudio para poder
¿Cuál sería el mejor diseño para poder investigar un brote? A ver, ¿qué dirían ustedes? Hay un brote, supongamos, de la viruela del mono. ¿Qué estudio realizo yo para poder detectar cuál es la consecuencia, cómo fue, quiénes fueron los detectados y yo poder comprobar mi hipótesis o no? ¿Qué estudio utilizo? A ver, jóvenes, jóvenes, calladitos. Caso y control, doctora. Ya lo sé, pues he dicho antes, hubiera sido, te hubiese dado un punto. Pero son los estudios, el mejor estudio para ver investigación de un brote, dice que son los estudios de cohorte. ¿Por qué? Acuérdense, ¿cómo voy a hacer casos de controles? No, tiene que ser estudios de cohorte, porque yo cojo toda una población y voy a ver sana en qué momento, ojo, hace un brote, hace una enfermedad. Entonces, acuerdan, incidencia. La, eh, Acuérdate, un brote no es nunca está relacionado por la prevalencia. Un brote está relacionado con la incidencia, acuérdense. Y si estudia incidencia, se llama cohorte. Muy bien. Entonces, todos los estudios epidemiológicos son muy importantes, ¿no? Porque dependiendo los estudios de diseño experimental, que son ensayos clínicos con individuos, ensayos comunitarios, nos hacen ver que todos ellos tratan de realizar pues una forma muy importante de aplicar la salud en nuestra comunidad. Los estudios observacionales, acuérdense que son de dos tipos, analíticos y los descriptivos, no hay más. Y entre los analíticos también pueden ser comparativos porque comparan y corroboran una hipótesis. Acuérdense que los estudios descriptivos esbozan una hipótesis, generan una hipótesis, pero no llevan hipótesis. Entonces, a mí me gustaría que todos ustedes, cuando hagan su estudio, hagan estudios analíticos transversales. Me gustaría. Cuando hacemos una investigación de campo, ahorita me acaban de decir, supongamos, ¿sabes qué? Están aumentando la viruela del mono. Entonces, usted como doctor tiene que hacer pues una investigación de campo. Entonces, esta investigación epidemiológica de campo trata más que todo de incluir aquellos que realmente están haciendo un brote. Claro que mejor sería hacer un estudio de cohorte, ¿no? Pero como son estudios de brote chiquitos que están apareciendo, pues tendría que ser un diseño epidemiológico descriptivo de casos o serie de casos, ¿no? Y si quiere seguirlo, hacía pues un estudio de casos y controles. Pero cuando hay un brote chiquitito, chiquitito, ¿no? Y haga usted la investigación de ese brote de ahí, hago mi serie de casos o hago mi estudio de prevalencia o transversales. Entonces, quiero realizar mi investigación de epidemiología de campo, es muy importante, utilizo un software, ¿no? Donde pongo todas mis variables y se llama el programa de EpiInfo. Esta EpiInfo, pues, está recomendada por la CDC, por la OMS, y que inclusive ahora se está dando un sistema de información geográfica, o que hablamos la georreferencia, en los cuales te va a decir, a través de todo lo que se han dado los casos, dónde viven, qué edad tienen, dónde están planteados este caso en su jurisdicción. Entonces, son muy importantes para investigación brotes, en los cuales nos valemos también de la informática, de los software, que nos van a decir, pues, ojo, mire, doctora, acá tienes varios casos que se están apareciendo de la viruela del mono, de estos casos se están viendo por la georreferenciación, no están vacunados, vaya usted a vacunar, y eso va a ser la próxima semana. Con ustedes vamos a aplicar vamos a aplicar un software en los cuales nos me van a decir, a través ya con resultado, dónde están los pacientes que no han sido vacunados y lo van a ver en carne propia, que van a decir, ah, sí, este paciente te va el nombre, la dirección, hasta el teléfono, donde ustedes van a llamar y van a decir que se acerquen ustedes a vacunarse. O sea, no solamente van a decir, es una práctica, sino vamos a ir de la práctica al campo. Van a llamar y van a invitarlos a que venga el paciente acá. O en caso contrario, si es una zona muy accesible, vamos a ir con ustedes personalmente a tocarle la puerta e invitarlo a que vaya a vacunarse. Esta es la información epidemiología de campo. Acá hay tres conceptos que ustedes deben saber.
¿Qué es un conglomerado, un brote, una epidemia? Acuérdense que el conglomerado viene a ser un agrupamiento de casos, ¿no? Se supone que realmente ha empezado ahí, pues, estas enfermedades. Es el agrupamiento de casos, ¿no? Relativamente poco común. Entonces me dicen, mire, acá al lado de frente a las Nazarenas hay un brote, hay un conglomerado de chicos que están presentando fiebre y diarrea, supongamos, ¿no? Brote es la aparición súbita de un incremento de una enfermedad, ¿no? En una comunidad, en una escuela, en un cuartel. Acuérdense que el brote siempre está localizado. Por ejemplo, yo me he ido con ustedes a les he preparado, hemos comido una ensalada y todos a las 8 horas, 12 horas estamos con vómitos y diarreas. ¿Eso es un conglomerado o un brote? ¿Qué viene a ser? Un brote, porque está localizado. ¿Quiénes fueron? Los que estuvimos en el salón de clase comiendo. Si ahorita en el penal de mujeres comienza a haber pues una cólera, viene a ser un brote, un conglomerado, viene a ser un brote porque está localizado, está en un penal y todas las veces están contagiándose de cólera. Eso es un brote. Una epidemia, y es un problema público, donde se propaga la enfermedad, ¿no? Donde pasa límites geográficos. Y cuando ya pasa fronteras, decimos que eso se convierte en pandemia. Entonces, acuérdense la diferencia de conglomerado, brote y epidemia, que es muy importante que ustedes deben saber. Y para el Doctora, siguiente clase, dígame. ¿podría dar algún ejemplo de conglomerado, por favor, para poder diferenciarlo mejor Conglomerado. del grupo? Ahorita me comienzan a decir, ¿sabe qué, doctora? Al lado de Virgen de Carmen, estamos encontrando niños que tienen tos y fiebre. Y tiene la vecina en la frente, a 2 cuadras otro chiñito con tos, con fiebre y está saliendo erupciones. A otro caso y encontramos 8 o 9 niñitos. Ese es un conglomerado. Brote, supongamos que miran, ahí en el cuartel al frente de la escuela militar, a los cadetes les han dado chocolate con huevo y todos están con vómitos y diarreas. Viene a ser un brote. ¿Qué más? A lo mejor ha estado podrido, ha estado con hongos, con micosis, cada con algo. Es un brote. ¿Por qué? Está en un cuartel, está localizado. En cambio, el brote, ¿has visto? El conglomerado, ¿has visto? Que eran casos pequeños que están, es un conglomerado. Y epidemia, cuando ya sucede un evento normal, ¿no? Supongamos estamos en la procesión del Señor Milagros, ay Dios mío, que no pase nada, y comienzan a vender turrones, qué sé yo, tamales, anticuchos, y la gente come los anticuchos. Pregunto, cuando uno va al Señor de los Milagros, todos son de Chorrillos, todos son de Surco, todos son de San Juan de Miraflores, todos son del Rímac. ¿De dónde vienen? Vienen de distintas partes, ¿no? Vienen de Pueblo Libre, vienen de Barranco, vienen de Comas, vienen del Agustino. Eso se comió en el anticucho, tan con vómitos y diarreas, a lo mejor pues un evento de una enterobacteria y se contagian en Comas, en Surco, en Barranco, y eso se brote una epidemia. ¿Me entiende? Muy bien. Entonces, ¿cuándo investigar? Se investiga cuando hay una enfermedad prioritaria, ¿no? Cuando decimos, ojo, mira, hay una ocurrencia de enfermedades, se está presentando casos de niños con varicela, ¿qué está pasando? No, vamos a investigar. Ustedes mismos han dicho, trajeron una noticia que habían comido niños de Guaguaguá, se habían comido un atún y todos de ahí se han contagiado, han estado con vómitos y diarreas, ya. O investigamos cuando, ojo, mía, tenemos una enfermedad emergente. Todos tienen tos, fiebre, dificultad respiratoria, se me están muriendo. Entonces, es lo que pasó con el COVID. Eso teníamos que investigar inmediatamente. Entonces, cuando realizamos una investigación en campo, porque el epidemiólogo sale al campo, ¿no? No es como el neurólogo, no es como el traumatólogo, no es como el pediatra que están en consultorio, el epidemiólogo sale a hacer una actividad en el campo. Entonces, si aparece una enfermedad, sale a ver a la comunidad cuál es la fuente, cómo se transmite, cómo se desarrolla la enfermedad y hago alguna hipótesis para hacer un control inmediato. Si quiero hacer una actividad analítica, lo que de hecho es descriptiva, lo que quiero hacer analítica, pues ya comienzo a ver cuál es el fuente, cuál es el modo, los riesgos, y comienzo a corroborar
y hacer asociación, ¿no? Esto estará asociado realmente a que no han sido vacunados y por eso está apareciendo mucha tos convulsiva. Esto está relacionado a lo que realmente no, ¿qué les digo? Han estado expuestos a tal enfermedad y se les dijo que no estén por contacto, ¿no? Entonces, ahí se establecen las cuestiones en que yo asocio y aplico una hipótesis. La actividad descriptiva solamente yo voy al campo y comienzo a ver la agente agresor, quiénes son los individuos y cómo han desarrollado la enfermedad y comienzo a decir, ay, a todos los que están acá, pues solamente los voy a hacer un barrido a todos ellos, voy a aplicar las vacunas o todos ellos vamos a controlarlos, quiénes son los contactos, con quiénes están y comenzamos a hacer un estudio de todos ellos. Entonces, es la investigación de campo, que puede ser una actividad descriptiva o ya comienzo a ver, como hay una propagación de brote, comienzo a hacer mi estudio analítico, a comparar quiénes son las personas enfermas, quiénes son las sanas y cuál fue la fuente o modo del riesgo de enfermedad. Entonces, cuando quiero hacer una investigación de campo, es igual, tengo que confirmar mi brote, tengo que saber a la comunidad que me voy a hacer con todos ustedes, tengo que decir cuál es el caso, realmente es una varicela, es un influenza H1, es la gripe aviar, ¿qué pasó? Tengo que decir en qué tiempo apareció, en qué espacio, en qué lugar y quiénes fueron las personas, comienzo a evaluar las medidas de control y hago mi investigación y hago mi estrategia. Comienzo a comparar la tasa de ataque. ¿Se acuerdan? Tasa de ataque. La tasa de ataque mide la incidencia de enfermedad. Si mide la incidencia de enfermedad, mido qué? Mi riesgo relativo. Acuérdense, tasa de ataque, riesgo de la enfermedad, ¿no? Es muy importante tenerlo. Y para la próxima clase nos quedamos con endemias, epidemias, pandemias, brotes, conglomerados y la práctica va a ser muy bonita de acá a la próxima semana, entre 2 semanas, en los cuales yo les voy a dar una película y ustedes me van a decir que se llama caso índice, cómo es conglomerado, cómo se contagiaron, cuál es la línea de tiempo y todo ello que ustedes lo van a poder aplicar. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? De Todo ahí han claro, salido doctora. 5 preguntas para el examen, ¿ah? Hasta se las he dado, hasta han aumentado 4 puntos. Acá los chicos que estoy preocupados, si sacan 20, les voy a poner 21. Muy bien. Listo, un momentito, por favor.